Nada más hizo acto de presencia y Es que venía a pasar lista, profe, pero no pasó lista. ¿está o no está? No, ya se fue. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tengo el gusto de la línea de Roberto García. Hablamos de sus servicios de ser caballero. Sí, ahorita estoy en una videoconferencia. Una llamada para más tarde. Por favor, sí. Hasta luego. Bueno, entonces, por favor, ya te doy entonces cabida a que me hagas favor de presentar cómo le hago. Ya no te necesito autorizar, ¿verdad? Do- 209. 209. Entonces, en la página 209 es el enunciado de un ejercicio muy, pues muy interesante. Y es el TM4. La TM pues, sería transferencia de masa y es el ejercicio 4. Entonces, a ver, vamos a pedirle a alguno de ustedes que tenga una voz que nos despierte, una voz femenina, para que, ¿quién dice yo? A ver, Yo, profesor. viene. ¿Quién eres? Mariana Jiménez. Adelante, por favor. Entonces, eh, empezamos por leer el enunciado, donde empieza Claro. como para. Claro, dice, aplicación de la transferencia de masa No, a un esa sistema no, de eso no. distorsión simple. No, Para ese enunciado, ya como que ya nos desechó leer eso, que es un ejemplo de distorsión, y ese era uno de las cosas. Para la otra vez le voy a quitar el título. Para la siguiente edición. Entonces, empezamos para un sistema. Para un sistema en el que el componente A se transfiere del líquido a la fase gaseosa, la relación de equilibrio está dada por YA igual a 0.75 por XA. En un punto, en un aparato, el líquido contiene 90% mol de A y el gas contiene 45% mol de A. El coeficiente de transferencia de masa de la fase gaseosa en este punto en el aparato tiene el valor de 2 libra-mol por hora pie cúbico y pie cuadrado, y el 60% de la resistencia total a la transferencia de masa se sabe reside en la fase gaseosa. Calcular velocidad de transferencia de A en libra-mol A sobre hora pie cuadrada, concentraciones interfaciales de A en las dos fases en fracción mol, coeficiente de transferencia de masa global en función de un gradiente de concentraciones de fase gaseosa en fracción mol, en libra-mol por hora pie cuadrada, delta Y global. Bueno, entonces, fíjate, vamos a leerlo todos, por favor, una vez más conmigo. Ahora lo voy a leer yo, pero con la intención de representar en un diagrama, sin todavía ver qué bueno que no nos está enseñando Jesús, la parte siguiente. Entonces, necesitamos presentar un diagrama en el que esté representado este sistema. Entonces, yo aquí tengo el pizarrón y voy a tratar de decir que pues estamos estudiando una torre. Entonces, ya te fuiste muy para un lado,
hacia tantito para que se vea la primera parte. Ok. Ah, mira, ya llegó. No, pero Ortegón, Gabriela, ¿por qué? ¿No Oiga, Montserrat? profesor, ¿Montserrat o quién? profesor, Mande. es ¿Quién que es? Edgar Estrada no va, Laura, soy Laura. Sí. Edgar Estrada no va a poder ingresar a la clase de hoy porque tiene junta. Bueno, me pasó a decir. Ok, está bien. Vale, Gracias. de nada. Ah, ya llegó. Bueno, entonces estamos leyendo el, el ejercicio. Es un ejercicio, ¿verdad? Porque problema que tiene solución no es problema. Entonces es simplemente un ejercicio para entrenar el cerebro para que identifique, digamos, o sea, que plasme estos datos en un diagrama. Y me dicen si se ve, creo que no se ve, ¿verdad? Ay, No, profe. así. Es que se ve, mueva la cámara nada más. Ah, perdón, Baje sí. su cámara nada más. Sí, ya. Por eso están allá, para que me corrijan. Exacto, así mero. Sí, Ok, ahí ya se ve bien. ok. Entonces, lo que trato de representar en este caso es ese sistema. Entonces, algo diferente a lo que está ahí, ponga algo. ¿Qué podríamos, dice, para un sistema en el que el componente A se transfiere del líquido a la fase gaseosa, la relación de equilibrio, o sea, ya da un dato el equilibrio entre fases, escribe Ya igual a 0.75 de quizá. Entonces, esta expresión, cuando nosotros la escribimos, escríbanla por favor allá donde están ustedes. Esta expresión así puesta no tiene mayor relevancia, pero lo que yo estoy tratando de decir es que cuando la escriba, esta ecuación le pondría yo un asterisco porque es la ecuación de equilibrio, y la ecuación de equilibrio ahora que presentan el próximo martes, Dios mediante el próximo martes, si yo graficara esta ecuación en un diagrama de equilibrio, sería una línea recta cuya pendiente, o sea, la pendiente en fracción mol, y cuando pongo la m es la representación algebraica de decir la pendiente con palabras. La m sería la representación de la pendiente de una ecuación, que en este caso vale 0.75, y el subíndice y indica que la y es la de la fase gaseosa, es la ordenada de la fase gaseosa, y la x en la ordenada de la fase líquida, o sea, en el eje horizontal y el otro en el eje vertical. Y esta representación es que si hablamos de en este caso, le voy a borrar que la pendiente vale 0.75 porque pues vamos a escribir muchas cosas. Entonces, nos dice que la concentración, el líquido contiene 90% y el gas, ¿cuánto? 45, ¿verdad? A ver si lo representamos en este diagrama, Sí, ojalá tuvieran una hoja donde lo estuvieran haciendo. Entonces yo voy a representar aquí 0.9, ¿no? Entonces vamos a decir que fuera 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, voy a poner mis valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ahí voy a representar, entonces, donde está, este es
el máximo es 1, y aquí estaría 0.5, aquí sería 0.5, aquí sería 0, y aquí sería 1. Entonces, este valor que es de agotamiento, de desorción, estaría localizado, dice que es 0.9 la concentración de ese componente en la fase líquida. Entonces, estaría aquí, estaría sobre esta. Y la fase gaseosa dice que contiene, ¿cuánto dice? ¿Cuánto dice que contiene? 0.45. 0.45. Punto 45. Entonces, sería aquí, ¿no? Entonces, este punto es un punto en un aparato. Entonces, el aparato podríamos nosotros representarlo, pues una torre, ¿no? Una torre como la que teníamos en el laboratorio, y aquí, pues que el empaque está a lo largo de todo esto, pero en un punto en el aparato, aquí podríamos visualizar una interfaz, el líquido cae de un lado, etcétera, y en un punto en el aparato pues puede quedar en cualquier parte. Entonces aquí podríamos representar que del lado del líquido XA vale 0.9 y del lado de YA vale 0.45. Eso es lo que nos está diciendo ese diagrama. Sí, sí les queda, o sea, tratamos de representar la torre en este diagrama, y nada más es un solo punto el que nos está dando, porque este ejercicio es enfocado a que entiendan la transferencia de masa en un solo punto. Entonces aquí tenemos la XA, que es 0.9, y la YA, 0.45. Ahora, ¿por qué sé que es de agotamiento? A ver, ¿quién me dice? Alejandro, por favor. Alejandro Ramírez. Ahí estás. Está, pero no está. Se escapó. Carla. No están. María Fernanda. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Qué pasó? Ajá. Del líquido a la fase gaseosa. Ahí. Ahora, pero en el diagrama, ¿cómo identificas que es agotamiento? Esa sería la pregunta. Porque se encuentra abajo de nuestra pendiente. Exacto. O sea, su valor de concentración es menor que la del equilibrio. Entonces, todo el mundo tiende a alcanzar el equilibrio. O sea que esa fase pretende llegar a este punto en la fase gas, gaseosa, porque incrementaría su concentración en la fase gaseosa del 50. Este valor que está aquí, si les queda claro, que se llama ya de equilibrio. O sea, si yo le Sí, pongo profe. Sí, profe. en esta ecuación del equilibrio, si yo no le pongo a XA el equilibrio, o sea, si yo no le pongo esta, yo estoy diciendo que XA es el punto de operación, y es ya de equilibrio es la que estaría. O sea, el verbo, ¿eso cómo se llama? ¿El pretérito o el copretérito? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? A ver, Ortegón, ya que estás ahí, pues, que llegaste. Creo que es el pretérito. Bueno, entonces dices que es la concentración que estaría en equilibrio. Sí. Es que esta no existe, pero estaría en equilibrio. La de la fase gaseosa, esta es la que no existe, pero estaría, y esta es la real. Entonces, vista la otra concentración de YA, o sea, si nosotros queremos interpretar la otra forma, entonces sería YA es igual a 0.75 XA.
Pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Pero recuerden que no es lo mismo que lo No. mismo. Entonces, aquí estaría en equilibrio con YA, que es 0.45. Entonces, este valor aquí sería X a de equilibrio. Ese es el que sería X a de equilibrio. Y este punto que está aquí, lo que representa es un punto sobre la torre, y la línea de operación nos imaginamos que pudiera ser en fracción mol curva, ¿verdad? Esto estaría por aquí. Y ese sería un punto dentro del aparato de que si yo tomo una muestra en ese punto y lo analizo, tendría estas concentraciones. Eso es, en este momento, una manera importante que tratamos de entender en el diagrama cómo es que ocurriría el fenómeno. Y por eso está abajo y así está representado. Ahora, nada más hemos leído los dos primeros renglones, ¿eh? No tres, ¿verdad? 4. Luego dice el coeficiente de transferencia de masa. Otra cosa más, perdón. O sea, la ecuación que yo voy a escribir de equilibrio, como no sé a qué valor me refiera y no puedo estar escribiendo la ecuación muchas veces, entonces lo que yo voy a hacer es escribir una ecuación con los asteriscos en la parte superior. Y digo que es la ecuación de equilibrio. Pero también esta ecuación le voy a poner yo una letra I, porque ahora la concentración en la interfase se debe entender que es la concentración correspondiente a una concentración que estaría sobre la línea de equilibrio, porque la conclusión es que no tiene resistencia. A ver, ¿quién me hace favor? A ver, su compañera María Fernanda. A ver, hay varias María Fernandas, ¿verdad? Pero nada más una está ahorita. ¿Ya estás ahí, María Fernanda? Por favor. No, no me escucha. ¿Quiere que siga leyendo, profe? No. Lo que estoy queriendo hacer una pregunta de quien está aquí en la lista. O Clara Zárate, a ver. Soy yo, profe. Ok. Aquí Los estoy, Clara Zárate. Clara. Ok, por favor. A Sí, ver, profe. dime, ¿cuál fue la pregunta? Ya está, se me olvidó. Iba a hacer una pregunta porque dijo que para ver si estaban, pero ya no planteó nada. Estábamos nada más en lo de interfacial y ya. Entonces, esta ecuación de equilibrio, cuando yo le pongo los asteriscos en ambas concentraciones de la fase gaseosa y la fase líquida, lo que estoy diciendo es que debo entender que puede ser el asterisco, ya cuando lo aplique, sea que le quite aquí, calcularía este valor. Entonces pongo este que es el real. Y este, si lo quito, entonces tendría que escribirlo del otro lado. Ponerlo de los dos lados quiere decir que hay dos opciones. O Sí, sea que esta ecuación, si tú la pones aparte para revisarla, dices que se puede escribir así. Pero también se puede escribir YA igual a 0.75 de X a estrella. Y este valor lo podemos calcular. Este valor sería aquí físicamente sobre la pendiente, la de equilibrio. exacto. Aquí, si yo calculo este valor, le voy a sustituir de este lado, ¿qué valor? El que no está sobre el equilibrio. O sea, sería en este caso 0.45. La XA, no es cierto, la XA es 0.9. Sí, perdón, 0.9. Sí, que ese es ya, perdón. Entonces, ¿cuál es el valor que calcularía yo sobre la línea de equilibrio? Este, ¿o cuál? En el primer inciso sería el de la parte superior, la de arriba. Ese. Esa sería
Ya en equilibrio. Exacto. Entonces, si ustedes lo sustituyen en este caso, pondrían punto 45 aquí por ya, ¿cuánto da? A ver si tenemos una calculadora. A ver, perdón. Aquí estoy. Voy. A ver, Voy. punto 45. Daría .675. Ese es el valor. Entonces aquí el valor sería ya, .675. ese sería este valor. Y Sí. sería ya estrella. No es ya, la distinción entre ya y estrella es que ya es el de operación y la y estrella es el que estaría en equilibrio. Ahora, si yo aplico esta ecuación de equilibrio, pero ahora la aplico con XA, quiere decir que aquí entre paréntesis puede decir que voy a calcular XA de equilibrio poniendo el de YA entre .75. Ese valor, ¿cuánto me da si pongo .9, ¿verdad? Entre .75, ¿cuánto me da? Sería 1.2, profe. 1.2. sería .45, profe, porque es YA, ¿no? Y YA vale .45. Y sería, a ver, .45 entre .75. Me da .6. .6. y aquí en el diagrama, claro, no me lo pueden ustedes mostrar, pero ya lo identificaron que sería la XA estrella. Y esta sería la XA estrella, .5, esta sería XA estrella. .675 se quedó muy arriba acá en el diagrama, ¿verdad? Casi está en .9. No, nos dio de .6, profe. Ah, Sería un .6. poquito arriba del punto que había indicado. Este que está aquí, entonces puse la pendiente No, el muy alta, primero. ¿no? Ok. Entonces esta línea no es así. Entonces aquí sería punto, ¿qué? .6. .6. Aquí estaría. Ay, Dios, ¿cómo está? Es punto 45 lo que tengo que sustituir. Estaría así la línea de equilibrio. Así, esta sería de A estrella. Dicen que vale .6, ¿no? Con punto 45 vale .6. Sí, así. .6, profe. .45 vale YA. Ya es la que vale .45. Sí. Entonces, la que yo estaría calculando con YA. ¿Y cuánto vale YA? ¿.9? Esa es 45. XA. Quizás es .9. Sí. Así es. Entonces, su diagrama yo ya me hice bolas, pero ustedes no, ¿verdad? Esto es YA estrella. Y esta sería XA, esta sería YA estrella. Y aquí, esta que está aquí, esta sería YA. ¿YA vale cuánto? YA .45. .45. Entonces estaría aquí, y esta sería XA estrella. Ajá. ¿Y Que cuánto vale valdría? .6. .6. Este valor estaría aquí. O sea, Sí. nosotros, yo les pediría que ahorita a lo mejor está medio, aquí como no lo estoy trazando del todo bien, que lo tracen ustedes solitos, y que vayan viendo cómo es que quién es ya estrella, quién es XA, quién es XA estrella, para que el cerebro se les desmantele toda la tela, ¿no? De la ignorancia, y entonces lo identifiquen. Ahora, esto lo que estamos viendo es que la concentración en la interfase se calcula también con esto, pero la de la interfase, a diferencia de lo de la fase que es ya estrella y X estrella, cuando yo la aplico ya nada tiene que ver, ¿verdad? Y entonces ahorita voy a borrar todo,
Y aquí yo debo de calcular la composición a la interfase. Ahora, lo que me decía Soberanes, a ver, te voy a pedir que nos amplíes lo que yo ahorita voy a decir. Si la resistencia de la fase líquida, ¿te acuerdas que pusimos una interfase y luego la película de un lado y del otro? Y que aquí había una concentración, por ejemplo, en este caso es desorción, entonces había una concentración de la fase y caería aquí. Esta sería XA y esta sería XI para que haya transferencia de masa. Y habría un valor, en este caso, de 0.45 sobre la película. Y esta sería la YI, pero la YI estaría sobre la interfase. Esa concentración posteriormente, y en este caso que es, caería hasta lo que sería YA, esta sería YI. Bueno, aquí ya esta ecuación de equilibrio ya la voy a borrar. La voy a pasar para acá. Es YI igual a 0.75 de XI. A ver si no quedan más confusos con lo que estamos tratando de dilucidar, pero esta es la interfaz. ¿Sí se entiende? Y estamos representando la concentración que va a disminuir porque el viaje es del líquido hacia el gas, entonces va a disminuir la concentración, está en la interfase, pero en la interfase no hay resistencia. Como no hay resistencia, esto es muy importante conceptualmente hablando, la composición de la interfase no puede estar fuera de la fase. No puede estar aquí, vamos, o acá arriba. O sea, en ningún punto que no esté sobre la línea de equilibrio la composición de la interfase. Porque en cuanto está fuera, entonces dice que hay resistencia, porque habría un gradiente y en la interfase no hay gradiente de concentración, porque no presenta resistencia y por esa razón es que pasa, de acuerdo a esta teoría, es la razón por la que la molécula pasa de la fase líquida hacia la fase gaseosa, porque no hay resistencia. A menos que hubiera, como les decía la vez pasada, que hubiera una película de aceite que bloqueara el paso del oxígeno, o que hubiera parafina, o que hubiera polvo, y la interfase tendría significado. Entonces, la resistencia no existe, y esa es la teoría de la doble película, porque así se construyó toda la teoría de la transferencia de masa, y en consecuencia, la composición en la interfase es un punto que se encuentra sobre la línea de equilibrio, y la ecuación de la línea de equilibrio, entonces, sería YI igual a 0.75 de XI. Ya la estrella no existe aquí. Tampoco va a existir la XA o la YA. O sea, esta ecuación es que si la composición es XI y la tengo que encontrar de una manera diferente a través de los coeficientes de transferencia de masa, una vez que conozca la de una fase, automáticamente puedo conocer la de la otra fase porque es el valor que se encuentra en el equilibrio. O sea, esta ecuación tiene tres versiones. Una que es la que ya dijimos hace un momento, ya estrella es 0.75 de XA, pero también ya igual a 0.75 de XA estrella. O sea, son dos cosas diferentes. ¿Ok? Espero que haya... Sí, profe. Ok, no es sencillo, es muy abstracto esto, pero es la manera en que cuando se enfrenta uno al cálculo y te dice quiero saber la composición de la interfase, se hace con la ecuación de equilibrio, pero para poder emplearla, yo tengo que conocer XI y no la conozco, no es un dato que yo mida. El dato que yo mido es XA. O sea, la composición, yo saco una muestra de la fase líquida y esa es la concentración XA.
y de la fase gaseosa yo tengo ya la mido. Entonces la que puedo calcular es la que estaría en equilibrio, entonces se llama XA estrella, que era lo que decíamos, Ortegón. Sí, profe. Sí, La sí, sí. XA estrella es con la ecuación de equilibrio, pero son YA es dato, o sea, yo te estoy diciendo cuál es la concentración de la fase gaseosa y la de la fase líquida. Jamás te voy a dar la composición de la interfase porque la No es interfase, medible. exacto, Sí, pero profe. como con el demonio, el chamuco está ahí metido, toda la composición de la interfase es un valor de la imaginación de los humanos, o sea, para interpretar la velocidad de transferencia de masa, que sí se puede calcular, pero a través de la teoría de la transferencia de masa con el uso de los coeficientes, de ahí que se despeje el valor de xi, pero una vez que calculas xi, como está en el equilibrio, o sea, nada más tu trabajo va a ser calcular y y con la de equilibrio calculas xi. O si calculas xi, con la de equilibrio calculas y, pero y xi se obtienen de la teoría de la transferencia de masa, no de una muestra que saques de la interfase, porque la interfase es mucho más pequeña que el espesor de una aguja para sacar una muestra. O sea, no se puede medir experimentalmente, solamente a lo mejor por un medio. De los dos. ¿Mandé? ¿Cómo decía César? No, fue aquí el asunto familiar, profesor, disculpe la interrupción. Ok, no. Entonces ya quedó, pues no sé si quedó claro o no, ¿verdad? Pero así es este asunto. Ok. Ahí la No llevamos, es, ahí la llevamos. no es sencillo, pero, o sea que yo cuando voy escribiendo los datos de este problema, tengo la necesidad de la transferencia de masa de hacer toda esta disertación, o sea, esto, por eso me parece muy importante este ejercicio, para que yo pueda resolver todos los problemas que hay habidos y por haber en la transferencia de masa. Si no entiendo esto, no voy a poderlo hacer. O sea que en este diagrama, Profe, una pregunta. sí, Entonces, nosotros siempre que vayamos a utilizar la concentración en la interfase, ¿vamos a usar la concentración de equilibrio? no, no, no. O sea, la versión que tienes de interfase es esta. Sí, ¿Okay? Ahora, tú ya viste el problema, te da como dato, ya es 0.9. sí. Un buen ejercicio, está bien planteado, ¿no? Y el otro vale, no, 0.9 Punto es la 45. 0.40. Esto que no tiene asterisco ni tiene ahí, es Sí, el valor que tú tomas la muestra de la fase gaseosa y determinas su proceso. Y esta de la fase líquida es tomas la muestra y determinas su concentración, como lo hizo Soberanes ahí en la práctica del amoníaco. Entonces ya hace la titulación y esa es la concentración. Ahora, la fase gaseosa no se midió experimentalmente, pero se obtiene indirectamente a través de los flujos de la fase gaseosa, de lo que se alimentó de amoníaco y lo que se alimentó del aire, y la concentración se deduce de esa. O sea, es un valor práctico, medible. Si no hubiera sido de esa manera, toman una muestra y, o sea, ya y XA es eso. En cambio, sí. el valor del equilibrio es un valor que estaría en equilibrio y que quienes hicieron la experimentación, yo lo que haría es calcular, si ya me dan mi ecuación de equilibrio, tengo que sigue esta ecuación o con la ley Dalton y Raúl, o Dalton y Henry, o con la ecuación de Van Laar, o lo que sea, yo tengo mi valor de mis ecuaciones y yo tendría el equilibrio a través de una determinación. Inclusive eso se lo puedo hacer experimentalmente, el valor del equilibrio, pero es un arduo trabajo para obtener los valores del equilibrio. Entonces, yo utilizo la ecuación. En este caso es una ecuación sencillita. Pero la ecuación te está diciendo que tienes que meterle el dato de la real de la fase líquida para obtener el que estaría.
Por eso estaría, no es real. Este es el que sí existe. Y esta ecuación también la podrías aplacar para poner ya entre punto 75. Es la que estaría en equilibrio. La otra, que son los valores que con este es el real y estos son los que estarían en equilibrio. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Más o menos, pero sí necesitan Sí. trabajarlo un poco más. Ahora, sí empleamos un ratito para esto porque me parece muy importante y ojalá lo compartan con sus compañeros que no pudieron estar, no quisieron estar, pero sí, no podemos emplear tanto tiempo en este pequeño detalle, pero yo lo estoy empleando porque precisamente la invitación era que ustedes en este caso hicieran un esfuerzo para poderlo compartir, porque sí requiere un poco de tiempo, pero vale la pena, o sea, vale la pena. Entonces ya llegamos a esto. Y en consecuencia, lo que sigue dice que lo que sigue es muy importante también. Por eso este ejercicio para tratar de explicar la transferencia de masa, ¿no? Porque dice el coeficiente de transferencia de masa de la fase gaseosa. Pues, ¿cómo escribiría yo ese? Tengo que identificarlo. A ver, Ángel, por favor. Ángel Sí, Sánchez. profe, nos está hablando de un coeficiente individual. Porque es entonces, si es un coeficiente de la fase líquida, pues también es individual. O sea, cuando no tengo que decir el coeficiente de la fase gaseosa individual porque sería un pleonasmo, ¿no? Sí. Entonces, coeficiente de la fase gaseosa debe ser escrito con una letra K minúscula, que hemos dicho que en un cuaderno de doble raya se escribe en dos partes. La primera parte es esta, es una L que nace y que se encuentra en esta parte inferior, y luego como una R, ese es un coeficiente individual, y un coeficiente global es uno que escribiría yo de esta manera. A lo mejor con la doble raya lo pondría a hacer así, una K mayúscula, sería como una K de imprenta, no por grandota, ¿no? Sino porque si pusiera yo una K así y una K así, o sea, la K, no por ser más pequeña, es global, no, sino por la forma que tiene. Bueno, ok, entonces ya tengo este dato, coeficiente de la fase gaseosa. Y luego dice el dato, 2 libras mol por hora pie cuadrado, gradiente de fracción mol individual. Entonces, este coeficiente debe entenderse que es un subíndice Y, porque este valor, subíndice Y, a ver, lo voy a poner un poco más para acá. Para empezar, es un coeficiente individual, ¿no? Y dice, al decirme el valor, dice 2 libras mol de A por hora, pie cuadrado, gradiente de fracción mol individual. Este coeficiente que dice que el gradiente de concentraciones está en fracción mol, quiere decir que la unidad en la que se encuentra el valor del coeficiente, porque es una velocidad por unidad de área, en este caso sería un coeficiente superficial. Si fuera volumétrico, ¿cómo quedaría, Ángel? Con el A. Exacto, una letra A del mismo tamaño que la K. Bueno, Sí, multiplicado por A. Y tendría la A y un paréntesis. Este sería un coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Entonces, así podría yo representarlo. Una duda, profesor. Sí. Me perdí en la parte de por qué colocar la A para identificarlo como volumétrico. En lugar de que sea
cuadrado sería pie cúbico. Ah, ok. Es la nomenclatura, meramente la nomenclatura. Y lo usual para los coeficientes que tienen que ver con torres empacadas y con torres de enfriamiento y todos los equipos estos, también torres empacadas para destilación o cualquier otra cosa, siempre se manejan como volumétricos. O sea, es poco usual lo que sería por unidad de área. Eso sería una torre de pared mojada, que es extraño, que más bien es un equipo para hacer investigaciones, porque el área, la transferencia es fija y es conocida, a diferencia de lo que serían los empaques. Entonces, esa es la razón por la que los coeficientes se convirtieron en volumétricos, porque es muy difícil o conocer el área de contacto entre las dos fases a través de la cual ocurre la transferencia de masa. Por eso se calcula y se inventó una manera de volumétrica. Lo mismo que, por ejemplo, cuando compran un carbón activado, dice que tiene una capacidad de 100 metros cuadrados por gramo o por kilo de carbón, o sea, está dado por un valor por unidad de peso. Esa es otra manera, otra unidad para poder dar un dato técnico. Y se inventa con fines prácticos, o sea, quienes han trabajado estos temas les parece o han creado ese lenguaje, vamos. Entonces, este coeficiente es superficial. Podríamos describir como superficial, o sea, escribirlo, pero lo usual es que en las unidades lo tenemos presente. Entonces, a ver, aquí vamos. Ahora viene lo más viscoso, vamos a llamarles de alguna manera. Dice, tiene un valor de 2 libras mol, o sea, es un coeficiente superficial, o sea, no es volumétrico, es superficial. Bueno, ok. Entonces ya lo pone. Pero finalmente es un ejercicio conceptual. Este es un problema muy sencillo, pero es conceptual, ¿no? Nos sirve para hacer toda esta discusión. Entonces ya le puse 2. Entonces aquí sería pie cuadrado. Okay. Y fíjate, lo que viene ahí lo pueden leer: 60% de la resistencia total a la transferencia de masa se sabe reside en la fase gaseosa. A ver, si alguien me dice, yo explico eso, por favor. A ver, Gaby Huescas, por favor. Pues quiere decir que, bueno, primero la sumatoria de las resistencias es la resistencia total, entonces la resistencia de la fase líquida y de la fase gaseosa va a dar como resultado la resistencia del sistema total. Eso nosotros lo diríamos así con letras, ¿no? Y entonces, eso es algebraicamente, ¿cómo representaríamos que el 60% de la resistencia total reside en la fase gaseosa? ¿Cómo lo expresamos algebraicamente? RG es igual a 0.6 Pues de R. RG sería 0.6 de R total. Entonces, el 60% de la resistencia total reside en la fase gaseosa. Esas son las palabras, y el álgebra sería esta, ¿no? Pero la pauta viene acá, ¿no? Mira, Saraí ya anda con problemas, a ver. Bueno, ya llegó Saraí. Ok. Entonces, esta es como la represento. Pero el hecho de que la represente, entonces me va a hacer que en consecuencia yo pueda calcular, no, pueda poner que la resistencia de la fase gaseosa, o sea, es esta. A ver, así, ¿verdad? Es el 60% de la resistencia total. ¿Sí se ve esta ecuación que puse aquí arriba? sí, profe. Soberanes, ¿sí la ves? Sí. A ver, léeme la que dice.
pero en palabras, referido a la resistencia total y la resistencia de la fase gaseosa. ¿Cómo se podría, ay, ya me ando, decir la resistencia total es el 60% de la resistencia, o la resistencia de la fase gaseosa es el 60% de la resistencia total. Eso es lo que está representado en esa ecuación. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué si te dicen, le pones una paloma a un tacho? Explícamelo, ¿por qué está bien? A ver, lo que te dice es que el 60% de la resistencia total, te queda claro que la resistencia total la tendrías que poner, a ver si aquí queda, ¿sí ven aquí? Sí, ¿verdad? 1 Sí, profe. en calle es igual a 1 en calle más 1 en calle. Así en principio es. La resistencia total es la resistencia de la fase gaseosa más la resistencia de la fase líquida. Pero este es como, pues, como el papá o la mamá, ¿verdad? Y estos son como las parciales, o sea, pero esta parcial está en función de unidades. Quien manda es la fase gaseosa. Entonces aquí yo tengo que poner la pendiente en uno de los dos miembros para hacer la conversión de unidades. Entonces en este caso la pendiente quedaría MYX, que es delta de Y, no, entonces no es delta de Y, entonces la voy a poner acá arriba, porque la MYX es delta de Y entre delta de X. Entonces esa es una manera en la que yo sabría, este es mi factor de conversión de unidades, pero esta me está representando que la resistencia total es la suma de resistencia de la fase gaseosa más la de la fase líquida. Y esto lo Profe, que está representando es que con base en eso yo puedo sacar esto. Ahora, para que profe, mande. está referida a la resistencia total está referida a la fase gaseosa porque el ejercicio lo dice de que reside en la fase gas. Si dijera que reside en la fase líquida, el coeficiente global, bueno, la resistencia total cambiaría referida a la fase líquida. Es, aquí como que todo se puede referir a ambas, ¿no? Digamos, si una vale 60, la otra 40, porque nada más son dos las que están presentes. O sea que como consecuencia de que por ejemplo, si viviera uno 100 años, ¿verdad? Y ya lleva 60, y 100 años y no hay más, llega el coronavirus y te lleva, ¿no? Entonces, tu valor es 40 lo que tienes de vida que te falta. En este caso se debe entender que ya puesta como fracciones o como la resistencia de una fase con respecto a la otra es el 60%, y si nada más hay dos, el complemento a 100 es 0.4, o sea, 40% y sería 0.4. Entonces, esta la consecuencia del 0.6 es que la resistencia de la fase líquida es el 60% de la resistencia total. Pero la resistencia total en este caso está en unidades de fase gaseosa, pero también podría ponerse en unidades de fase líquida. O sea que este coeficiente global tú lo podrías anotar en lugar de Y, le pones X. Y acá quedaría igual, nada más que está pendiente, en lugar de estar aquí, la pones acá. O sea, la resistencia total la puedes poner en unidades de una fase y en unidades de la otra. Es como jugar con esa información. Lo que te importa ¿Y es que nosotros cómo sabemos cuál escoger o no importa? no importa, sí, no importa, efectivamente no importa. Y en este caso, por ejemplo, este dato me lo dieron, que la resistencia
de la fase gaseosa. Y aquí nada más trabajamos las unidades en fracción mol, pero podría ser en lo que se tiene que respetar. Si esta está en fracción mol, esta está en fracción mol. Que si esta la pongo si me dan el dato en presiones parciales, le pongo G de la fase gaseosa y aquí sería G de la fase, no, G global, G de la fase gaseosa. O sea, todo depende del dato. O sea, las unidades de concentración aquí son muy importantes. Por eso hay que practicar para tener una mayor comprensión y facilidad en el manejo de todas las unidades. Entonces, por eso dicen muchos, uy, transferencia además es muy complicado. Y no, lo que pasa es que hay que aprender nada más las reglas. La resistencia total es la suma de la resistencia que existe, en este caso nada más dos, la fase gaseosa y la fase líquida. Nada más que hay que respetar las unidades de la fase gaseosa y la fase líquida porque son diferentes, pero se vinculan a través del equilibrio y yo puedo calcular sus valores. Y todo esto es a base de practicar. Claro, no tenemos mucho tiempo, pero yo precisamente por eso le dediqué este día y qué bueno que ustedes se la pudieron dedicar, porque no es algo tan sencillo, pero sí se puede trabajar. Ahora, todo esto es unidades de fase gaseosa en fracción mol, y todavía hay que hacer las conversiones de unidades. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una. A ver, por favor. Bueno, nada más esa aclaración con respecto a como yo lo estoy entendiendo. Entonces, ¿podría entender que las resistencias son las inversas de los coeficientes tanto individual como global? Claro, porque son la inversa de la velocidad. Ok. O sea, esta ecuación que puse yo hasta abajo es una ecuación que en los apuntes viene deducida con todo detalle, con meticulosidad, que están, o sea, está en la página 162 y 163. Chécalo y verás que Sí. justamente ahí está. No lo vamos a desarrollar porque no es el objetivo. Estoy tratando, este ejemplo me parece muy elocuente de lo que es la teoría de la transferencia de masa, y a través de él que ustedes entiendan. Por eso elegí hace mucho tiempo este ejercicio por sencillo. Se refiere al agotamiento, pero es muy fácil de asimilar. Y se va construyendo todo a partir del dato original. Ok, entonces voy a borrarle aquí. Este diagrama es muy importante. El ejercicio que ustedes lo hagan aparte. Claro que no tienen mucho tiempo, ¿verdad? Pero que hagan un esfuerzo por construir el diagrama con los datos que tienen. Y en un papel cuadriculado, hacen su escala de 0 a 1, 0 a 1, dos cuadritos o 5 cuadritos, 2 cuadritos o lo que sea, hacen de 0 a 1 y aquí anotan la concentración de la fase gaseosa. Es como un juego, ¿no? La de la X a .9, la Y a .45 y trazan. Ni siquiera cuando calculen ya de equilibrio ponen los dos puntos y ya saben que esta línea de equilibrio nace aquí en 0, entonces con que tengan un punto ya la construyen, o sea, se divierten, bueno, digo yo, haciendo este ejercicio, ¿no? Ahora, dijeron las concentraciones en fracción mol, entonces, el dato que está proporcionando es que el coeficiente global vale 2 libras mol por hora pie cuadrado gradiente en fracción mol individual, y que el 60% de la resistencia reside en la fase gaseosa. Entonces, esta es la resistencia de la fase gaseosa, y eso que está ahí en variables quedaría de esta manera. O sea, llegar a esta ecuación es muy importante. Ahora, de esta ecuación, si esta vale 0.6, no, 2, ¿verdad? 2 es el dato, libras mol. Pues ya despejamos nosotros, que era la pregunta que me hacía el otro día Jesús. Aquí, fíjate, dice calle es 0.6 de calle.
Entonces, el dato que yo tengo es el coeficiente global y vale 2. Entonces, el coeficiente individual, ¿cuánto vale? 2 entre 6. ¿Eso cuánto da? 1.2. 1.2. Pues quiere decir que, Espera, está mal, ¿no? ¿mande? Está mal, según yo. Lo que nos A ver. está dando. Que el dato que nos dan es el individual, no el global. El dato es el global. Ah, pero Es el al dato que- revés, profe, porque a nosotros nos dieron el individual y vamos a calcular el global. ¿Vieron el individual? Sí. Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces, este es el dato, entonces. 2. Entonces, el global es 1.2 libras mol de A, de unidades las mismas, ¿verdad? Como es superficial, sería, bueno, el tiempo es el mismo, lo sería pie cuadrado, porque es el mismo, pero la delta Y es delta Y global, ya no es delta Y individual. ¿De acuerdo? Ahora, no, yo tengo una duda. A ver, En el problema nos manejan las unidades de delta Y como individual. ¿Por qué cambian a global? otra vez, por favor. En el César, problema, sí, están manejando el valor de 2 libras mol por cada hora pie cuadrado delta Y individual. ¿Por qué usted la está cambiando a global? o sea, yo voy a calcular la global sabiendo lo que está acá arriba. O sea, yo aquí, este dice la resistencia de la fase gaseosa es el 60% de la resistencia total, o sea, puesta en función de los datos de las unidades de concentración que me dieron, quedaría de esa manera. Ok. Y de aquí es de donde yo despejo el valor del coeficiente global, 0.6 de este valor. Entonces el global va a valer un valor de 1.2, pero el gradiente es un gradiente global, no es el gradiente individual porque se refiere al coeficiente global. Ok. Esa es la diferencia. Entonces, aquí en este diagrama, la resistencia, si la resistencia de la fase gaseosa fuera cero, o muy cercana a cero, el coeficiente sería infinito, ¿no? A ver, sí o no. Sí. Porque estaría el valor del coeficiente de la velocidad de transferencia de masa en la fase gaseosa cuando fuera muy grande. O sea, esta ecuación la despejaríamos. Allí estaría 0.6 del coeficiente. Si este valor fuera casi cero, entonces el coeficiente global valdría cero. Ahora, esta es la resistencia. Si la resistencia, si tú te vas aquí al diagrama, la resistencia vale cero, quiere decir que la concentración en la interfase que se haría sobre la línea de equilibrio sería la misma que la concentración de la fase. O sea que la siguiente clase, lo que vamos a hablar es de la velocidad de transferencia de masa entre dos fases. Y este ejercicio que estamos viendo, lo que nos marcaría es que aquí está la interfase y el perfil, si hay una resistencia, caería así. Si no hay resistencia, entonces prácticamente se iría hasta aquí para que, o sea, no cae. Y entonces la concentración de la interfaz que está sobre la línea de equilibrio sería la misma si la resistencia de una de las fases fuera infinita. Entonces, si la otra, si fuera lo contrario, entonces la concentración sería más bien X ahí y ahí de este lado. Entonces es cuando la resistencia vale cero y cuando la resistencia es infinita. Bueno, o sea que está
está abstracto el asunto, ¿no? Pero aquí tratamos de consolidarlo. Entonces, la primera pregunta de este ejercicio dice que calculemos la velocidad de transferencia de masa dA. Ok, la velocidad de transferencia. Aquí hasta aquí ya diríamos que podríamos empezar a tratar de resolver el ejercicio. Pero, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar todo esto. Voy a ver la palabra, suena fuerte, ¿verdad? Voy a invocar, como si fuera magia, ¿verdad? Voy a invocar la teoría de la transferencia de masa entre dos fases. A ver si todo el mundo la entendemos. Lo que estamos ahorita viendo, haciendo este ejercicio, es que en una torre de pared mojada, esto ya, creo que ya lo vimos, ¿no? Pero ahorita lo estamos tratando de repasar. Una torre de pared mojada, el agua cae y en un punto determinado que habíamos fijado del lado derecho, podemos representar la distancia en esta y las concentraciones del componente A en la fase gaseosa y en la fase líquida, y aquí representar la interfaz. ¿Sí les queda claro eso? A ver, este diagrama necesito que me hagan favor de ver si queda comprendido. Yo quiero representar la variación, el perfil de variación de las concentraciones en un zoom, o sea, el observador lo estoy localizando aquí. ¿Se acuerdan que dijimos que el observador, el diagrama lo íbamos a construir si estábamos del lado derecho o del lado izquierdo? Si lo poníamos de este lado lo veíamos de una manera, y si el punto lo consideramos de este lado, en este caso decíamos que el gas estaba de este lado y el líquido de este. Eso fue lo que le vimos la clase pasada. ¿No es así, Ortegón? Sí, profe. Sí. ¿Sí lo dijimos o no? Sí, Ya ni me acuerdo, ¿eh? Sí, No, es que sí. no lo pero a grandes rasgos. Ok, entonces, de este lado, ¿dónde quedó? Lumín se me cayó. ¿No se lo llevaron nadie? Hablando de magia. No, aquí está, ya aparece. De este lado voy a representar la fase líquida, ¿no? Inclusive lo voy a poner azulito para que no. Líquido. La interfase la voy a pintar negrita, ¿no? Bien medio. Okay. Entonces, si hablamos de una absorción, espero que todos estén haciendo esto en su cuaderno o en una hoja que tengan por ahí a la mano, por favor. Voy a representar la concentración de la fase gaseosa. El problema que resolvimos fue el que estamos resolviendo, revisando, es el de agotamiento. Entonces ahorita le voy a poner absorción. La absorción, este es ya. Recuerden que aquí hay una etérea. Ortegón, a ver, por favor. Duro No como te Ortegón. escuché, profe. Perdón. ¿Qué significa etéreo? ¿Etéreo? Sí. Eso es etéreo. O sea que estamos representando algo así como muy abstracto y que pues no es posible verlo, ¿no? Ah, ok. O sea, aquí apelamos a nuestra imaginación a tratar de visualizar que este perfil de variación de las concentraciones es parte esta zona que hay que ver
y rojo. ¿Recuerdan cómo le pusimos? ¿Qué nombre le pusimos a eso? A ver, Gaby Huescas. Gaby Huescas. Dígame, profe. Aquí estoy. Perfecto. Entonces, que este verde representa qué zona, ¿cómo le llamamos? Este es el gas propiamente dicho. Y en la zona donde está el gas, la concentración se le llama de mezcla o de bulto. O sea que es el mismo valor. O sea, no podemos encontrar ninguna variación si movemos el muestreo. La fase tendrá siempre la misma concentración en la fase porque se mezcla cuando fluye. Pero cercana a la interfase, la teoría dice que es la zona en la que hay una resistencia. Y esa resistencia se representa físicamente por una teoría que se llama la teoría. A ver, ¿teoría de quién? Abril, que nos ayude a decir algo, Abril. De la doble película. La de película de Lewis. ¿Algo así? Esa película, de este caso, la del gas, y del otro lado sería la del líquido. Y esa película es un espesor ficticio, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de cosas etéreas, eso era lo que decía a esta Monse. Entonces, aquí lo que observamos es que en la película hay una resistencia, y si hay una resistencia baja la concentración hasta un valor que se llama GI. Pero como no hay resistencia, entonces la concentración de la fase líquida es automáticamente XI, es un valor equivalente. O sea, GI y XI se encuentran sobre la línea de equilibrio, que era lo que les estoy diciendo a través de ese problema. En este caso sería absorción. Entonces, esta concentración sería como que está en el equilibrio, se puede calcular con la ecuación de equilibrio o con la línea de equilibrio, y entonces, a partir de aquí, hay una zona de variación de la concentración de la fase líquida dentro de la película del líquido, disminuye y luego ya se hace homogénea hasta llegar a XA. Entonces, a ver aquí, Abril, por favor, ya participaste. Entonces, ahora voy a escribir la ecuación de la velocidad de transferencia de masa. Y la voy a escribir volumétrica para que se refiera a torres empacadas. Y lo quiero expresar yendo de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué ves del lado izquierdo, por favor? Del lado Abril. izquierdo está el gas, la fase, está la fase gaseosa. Exacto. Y entonces yo voy a decir que en el gas es proporcional a ¿qué? En este caso, Coeficiente de... digamos que esta deducción que se está llevando a cabo aquí abajo es la teoría de la doble película de Lewis y Whitman, considerando absorción y considerando las unidades de concentración en fracción mol. Todas esas, o sea, aquí el cociente está en fracción mol. Y estoy viendo absorción, o sea que aquí voy a anotar un gradiente. Y si es para absorción, quedaría Ya menos Abril. Sería Ya menos ¿qué? Ya de la interfase, ¿no? Ya de la interfaz. Ese es el gradiente, viendo lo que ocurre en la fase gaseosa. Pero si veo lo que ocurre en la fase líquida, entonces, y no se acumula la masa, entonces lo que yo estoy viendo del otro lado, ahora sería XI menos
menos XA. XA. Exacto. Pero lo que pasa por la fase gaseosa, no hay ahí que en un como especie. O sea, no hay un monstruo aquí en la interfase. Lo que pasa por la fase gaseosa pasa para la fase líquida. Lo que pasa, no se acumula, vamos, ni se desaparece, no hay reacción química, no hay nada. Se llama absorción física. Y entonces, también tengo la posibilidad de expresar esto en un gradiente global. El gradiente global incluye desde la Y a la I. ¿Sí la estás grabando esta clase, Jesús? Esta es muy importante porque estamos haciendo bastantes tonterías, entonces, pues sí. ¿Ve? No, ok. Bueno, entonces, el gradiente global, si lo observan, o sea, yo lo pondría como K, un coeficiente global, o sea, no yo lo inventé, ¿verdad? Lo inventó quien creó la teoría de la transferencia de masa entre los que están Chilton y Colby. Entonces, aquí habría un gradiente de concentraciones que sería YA menos XA. Pero se observa claramente que YA no tiene las mismas unidades de concentración que la fase líquida. Entonces yo tengo que buscar un valor equivalente. El único valor que hay equivalente para transformar unidades de fase gaseosa a fase líquida es inventar, ya sea cambio la XA por una YA estrella a partir del equilibrio. Esa es una opción. Y la otra opción es que yo cambie la Y a XA estrella. ¿Sí lo ven? O sea, puede ser una o puede ser la otra. Entonces, obviamente, de los coeficientes globales hay dos versiones. Una, en unidades de fase gaseosa, que cuando estoy manejando fracción no le pondría yo KYA, y entonces pondría yo YA menos Y estrella. Y sería idéntica a los coeficientes individuales. Y hay otra versión en unidades de fase gaseosa, o sea, coeficiente global en unidades de fase gaseosa, y en lugar de poner YA menos XA, ¿qué voy a poner? A ver, Laura, ¿estás por ahí todavía? Ya no te Sí, fuiste. profe. ¿Cómo le pongo ahí? No, aquí sigo. Estamos con las coeficientes Bien. globales, ¿no? Y estoy manejando Estamos con la global. KX. Fíjate que ya aquí para que tus compañeros entiendan, Sí. sería una lentejada decir coeficiente global de la fase gaseosa. ¿Les parece bien? Ah, sí. A ver, Itzel, No, está mal, ¿por qué sería una grosería? porque Te- si está global, bueno, a ver, Itzel. A ver, Itzel, ¿sí estás ahí? Itzel Acosta. Hola, profe. Ah, que no sirve su micrófono, entonces. Aranja, ¿cómo se pronuncia? Arancha. Aranza, profe, como quiera. Jiji. Aranza. ¿Cuál era Entonces, la pregunta? o sea que es una lentejada, es decir, coeficiente global de la fase gaseosa. ¿Por qué? A ver si alguien quiere colaborar, por favor, dígalo. ¿Por qué es una lentejada? Porque global incluye ambas fases, ¿no? Exacto. Entonces, la correcta de el nombre correcto
sería coeficiente global en unidades de fase gaseosa. Y si es global, porque incluye la diferencia de concentraciones desde Y hasta XA. Por eso se le llama coeficiente global, pero en unidades de fase gaseosa. Y cuando lo pongo en unidades de fase líquida, entonces cambio la YA por XA estrella Por XA. menos XA. Entonces, yo puedo calcular, entonces la conclusión es que yo puedo calcular la velocidad de transferencia de masa con lo que pasa en la fase gaseosa o con lo que pasa en la fase líquida o con en unidades de fase gaseosa con el gradiente global, en unidades de fase gaseosa, de fase líquida con el gradiente global. No es usual trabajar la transferencia de masa con coeficientes individuales. Entonces, lo que espero quede claro es que yo tengo una gran igualdad que tiene 4 miembros cuando lo manejo en unidades de fase gaseosa. Y entonces voy a tener que borrar de este lado. Y arriba. Pero ya creo que hasta yo lo estoy entendiendo. Eso es bueno. Entonces voy a escribir una ecuación y que diga la velocidad de transferencia de masa en una torre empacada, por eso la pongo volumétrica, la puedo manejar con KYA, sería YA menos YI. Y si lo pongo en unidades de fase líquida con un coeficiente individual, XI menos XA. Y luego, si lo quiero utilizar con un coeficiente global en unidades de fase gaseosa, sería KYA por YA menos YA estrella. Y si lo quiero anotar en unidades de fase líquida, sería XA estrella menos XA. ¿Sí les parece claro eso? Alguien que me diga que sí o que no, a ver. Más bien el que no, y si no, que calle para siempre. A ver, Clara, por favor. Sí, profe. ¿Te parece claro? ¿Por qué te parece claro? Pues bueno, a lo que yo entiendo, sí está bien, más que nada por lo del diagrama que estaba en el pasado, o sea, ahorita el que borró, que a cada coeficiente individual, dependiendo de la fase, le va a corresponder una, bueno, su fase, o sea, en este caso sea Y o X, pero igual son interfaciales y a cada global le va a corresponder una YA o una XA, pero en equilibrio. Ese diagrama es elocuente, ¿no? Y la Y estrella y la X estrella se calculan justamente con lo que habíamos dicho hace un momento con la ecuación de equilibrio. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo maneja la transferencia de masa en agotamiento, o sea, la ecuación es la misma, pero no es la misma, ¿no? Por eso decimos siempre que no es lo mismo que lo mismo. Entonces, sería YI menos YA, XA menos XI, Y estrella menos YA, y XA menos XA estrella, si fuera la transferencia de masa en el sentido contrario a lo que nosotros previmos. Y el perfil de concentraciones en ese diagrama sería al revés, ¿no? O sea, si aquí está la interfase, habría una derechita, luego una caída, una equivalencia y una caída, y luego otra vez la concentración, ¿no? Y
Y esos valores serían, en este caso, XA menos XAI, no, y YAI menos YA, y el global sería XA menos XA estrella, ¿no? Sí. No al revés, sí, ¿no? Si es agotamiento, está, lo pondría XA menos XA estrella, claro que sí, está bien. O sea que, si ustedes tienen que invocar, ¿cómo se pone la palabra invocar? A ver, por favor, Ortegón, corrígeme. ¿Cómo va a invocar? ¿Con V o con B? Invocar con V, ¿no? A ver, Pues si no va N, va V. Pues yo digo que sí es con V, ¿verdad? O sea, que invoco quiere decir que llamo de mi cerebro, el diagrama, pero sí está bien con V. entonces, si yo voy a trabajar un problema de absorción, o sea que yo pondría mi diagrama y pum, pongo todas mis ecuaciones. Si quiero uno de agotamiento, las anoto y paga. Ahora, en este caso, vamos a resolver un ejercicio, estamos resolviendo, revisando un ejercicio que se hizo en aquí en los apuntes está presentado y tiene datos. Si ustedes observan, entonces la ecuación nada más la ponemos al revés, pero o sea, y la voy a poner al revés, pero la voy a poner con azul para que se vea que así negrita sería ahora, bueno, no varío que primero presento, pero ahora sí aquí pongo al revés, ¿no? Ya ahí, menos ya, estaría yo presentando la última parte, y luego aquí KXA, y sería XA menos XA, y sería al revés. Esta ecuación azul es explícita para agotamiento, y la negrita es explícita para absorción, pero no hay ningún problema en deducirlo, porque yo parto del diagrama, y lo lógico es que varíe de YA a YAI, lo de XAI hasta XA. De este lado quedaría acá YA, YA estrella, menos YA, igual a KXA, o XA, menos X estrella. Esta expresión que acabo de escribir es para resolver el ejercicio que se nos presentó, y los datos que tenemos originales son KYA vale 2. Por eso lo voy a poner con rojo. Aquí. KYA vale 2. 2 libras mol por hora. Pie cuadrado, o sea que no tiene la A, ¿verdad? Es un coeficiente superficial, no es un coeficiente volumétrico. Y luego aquí, mi dato es de que esta vale ¿cuánto? Ya vale ¿cuánto? Punto 45. 45. Y este vale punto 9. Y lo mismo aquí. Profe, una duda. Sí. Ah, bueno, es que la calle A no vale 2, ¿no? Vale 1.2, porque es la global. Ah, no, Y entonces la... no es el. Exacto. Aquí es 2, perdón. 2 Ajá, aquí. Ese es el dato. sí. Y entonces aquí ya, este es punto 45. Ok. Entonces, esos son los datos que tenía originalmente. Y la solución que yo voy a encontrar es que el 60% de la resistencia, ese es el dato vital, ¿verdad? 60%, esa lo puse yo así, lo interpreté, una calle es 0.6 de 1 en calle. Entonces de aquí dedujimos. Ahora, esta parte que está aquí, a ver, vamos a ver si
¿Cómo anda Jesús de acción en el cerebro? Esta de aquí deduzco, este vale 2, y entonces el coeficiente individual, ¿cuánto salió? 1.2. 1.2. Ok, ya de ahí deduje uno de los coeficientes. Pero sí les queda claro que si yo puse esto, también puedo poner 1 en kx es igual a 0.4 de 1 en kx. Así. Y en este diagrama que tengo aquí, este va a valer, ¿cuánto salió? Y ahora 1.2, así, ¿verdad? Profe, Sí. ahí no afectaríamos por la pendiente ¿Cuál? en el coeficiente expresado en unidades de fase líquida. No, porque están en las mismas unidades. ¿No sería 0.4 por la pendiente entre el coeficiente individual? No, porque aquí está directamente ya en las mismas unidades la resistencia de la fase líquida y la resistencia de la fase gaseosa. Mira, a ver, nada más para que veamos aquí un pequeño detalle. Esta igualdad que está aquí de este lado, claro, nos hace que YA menos Y estrella entre XA menos XA estrella, YA menos Y estrella entre XA estrella sería igual a XA entre KY. O sea, esa sería. En este caso, esta ecuación está deducida para absorción, ¿no? Digamos que esta sería como que estamos en la absorción y esta sería en un punto, porque todo esto es en un punto. Entonces, este punto, aquí en absorción, ¿verdad? Sería YA y XA. Esta sería Y estrella y esta sería XA estrella. Ahora, esta pendiente, que sería la pendiente en fracción mol, sería YA menos Y estrella entre XA estrella menos XA. A ver, ese XA estrella no, ¿verdad? La absorción sería YA menos Y estrella. La otra sería XA estrella menos XA. Entonces, ¿por qué puse aquí al revés? A ver, ya casi nos vamos a ir, pero a ver, corríjanme qué hice mal. Soberanes, ¿qué hice mal? En mi diagrama, ya te llevas. No, aguas. Esta ecuación es explícita para absorción, la azul. Entonces, en mi diagrama que La yo azul es represento para absorción. Es para agotamiento, ¿no, profe? La azul es de agotamiento. Y la negra es de absorción. Porque, Ok. Sí, porque Está estamos bien. transfiriendo del líquido al gas, Está el bien. azul. El azul, ok. Bueno. Yo creo que por eso no le daba, ¿no, profe? Ahí, porque han de estar al revés. Sí, pero lo que yo estaba viendo, entonces debo de verlo con el Con el negro, de ¿no? arriba, sí. Entonces sería Y menos Y estrella y abajo XA estrella menos XA. Sí. Y ese sería para absorción. Sí, entonces, Ángel, tienes una décima, por favor, para el siguiente examen.
Sí, profe. Ya cuenta con ella. Entonces, esa sería la pendiente. O sea, ¿y cuál es la conclusión? Pues que KXA es MYX. O sea, esta es la pendiente. Quiere decir que MYX por calle. O sea que si yo, o sea, los coeficientes, a ver si queda claro. Los coeficientes, si yo tengo un coeficiente global, lo puedo convertir a un coeficiente global de la fase contraria, en unidades de la fase contraria, si lo multiplico por la pendiente de la línea de equilibrio. O sea, el valor numérico del coeficiente de la fase gaseosa es relativo con respecto al de la fase global en unidades digo global en unidades de fase líquida, global en unidades de fase gaseosa. Entonces, cuando yo diga global de la fase líquida, quiere decir que dije una lentejada. Y en los inicios de mi desarrollo en este tema, pues se decía, ¿no? Ahorita todavía las digo, pero normalmente procuro no, ¿verdad? Ya me da risa cuando digo global de la fase gaseosa, o sea, no, ¿verdad? Global en unidades de fase gaseosa, global en unidades de fase líquida. Entonces, en este caso el coeficiente global vale 2 y la pendiente vale, ¿cuánto vale? 0.75. Entonces, el valor del coeficiente del otro lado, soberanes, ya te viste cómo es lo que ocurre. Los valores numéricos de los coeficientes, los globales dependen de la pendiente de la línea de equilibrio. Puede ser, si la pendiente fuera, como para el caso de un gas muy poco soluble, la pendiente es muy grande porque la concentración muy alta en la fase gaseosa apenas si pinta en la fase líquida. El SO2 tiene una pendiente en fracción mol como de 200 o 300. Entonces, si tú das el coeficiente en una global en una de las unidades de una fase, pues el del otro es brutalmente diferente. Y en cambio, en este caso es menor, porque la pendiente fue 0.75. Claro, estamos hablando en este caso de absorción y agotamiento, ¿verdad? Que es lo que se mezcla, pero creo que ya quedó más claro a ustedes que para mí. Entonces, espero que sí vaya funcionando. Entonces, yo en este caso, me hacen unas preguntas del coeficiente. Primero me preguntan la velocidad de transferencia de masa en desorción, o sea, en el azul, ¿verdad? Sí, el azul. El azul 2.45, 1.2, 0.9, etcétera. Entonces ahora debo de decidir, y a ver su compañero, a ver otra vez, vamos a decir, ¿quién fue? Ángel, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Sí, profe. Aquí estás para ganar otro 0.1 o para perderlo, ¿eh? ¿Qué pasó, profe? Lo que se gana ya no se pierde. Bueno, tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Eso es como una deuda aparte. Entonces, aquí ya tengo la concentración de YA y XA. La de YA estrella, ¿te queda claro? Y la Sí, de profe. XA estrella son valores que encuentro con la ecuación de equilibrio. Sí. O sea, yo con este puedo calcularlo con XA, porque las YA estrellas se calculan con la ecuación de equilibrio directamente. Ya Sí. podría calcular NA. También, bueno, pues ya tengo directamente, inclusive, ¿verdad? El valor. Acá no lo tengo pero lo podría calcular de esta manera. O sea, pero ya esto ya no es tan directo. Se trata de que lo más directo. Entonces, aquí yo calcularía Y estrella, ya podría calcular NA. Sí, profe, aunque hace rato le hice una pregunta porque la verdad es que no me queda claro en la expresión que usted hizo en color verde. De acuerdo a la ecuación de la resistencia total, que es 1 sobre el coeficiente global expresado en la fase gas, es igual a 1 entre el coeficiente individual más la pendiente entre el coeficiente individual expresado en la fase líquida. Lo que no me queda claro es por qué no afectamos el 0.4 por
la pendiente entre el coeficiente individual en la fase, expresado en la fase líquida. Ya me perdí yo. A ver, vamos a ver si Monse nos ayuda a esa pregunta. Ay, pero es que yo Fue también como un estoy haciendo. trabalenguas, ¿verdad? Fue como un Sí, trabalenguas. Mejor, A ver, profe, ahí va de nuevo. No, Ahí va. no tiene que haber alguien que sí lo haya entendido. ¿Quién es? ¿Quién es yo? Es que mire, él se refiere a que cuando pone 0.4 por 1 entre K minúscula y X, no lo afectó por la pendiente, pero es porque le va a dar 1 sobre K mayúscula en X, y él piensa que le va a dar otra vez en unidades de fase gas, pero no. A ver, otra vez no lo entendí, fíjate. Tú dices que Porque, bueno, si se da cuenta, en la primera es 1 sobre K mayúscula en Y. sí, está bien. Ahí es donde las dos están en Y, y en la hora están en X, por eso no tiene que afectar la pendiente. No, pero tuviera- lo que yo menciono es porque de acuerdo a la, profe, es que de acuerdo a la ecuación de la resistencia total, si la pudiera expresar, o sea, la ecuación de la resistencia total, 1 sobre calle 1 sobre calle, más 1 sobre K No. minúscula Y, este es igual así. ajá, más M, la pendiente, ¿no? Ahí falta la pendiente, eso es a lo que yo me refiero. Aquí faltaría la pendiente y en este caso iría en el Arriba de esa, ahí. I, porque Y es lo es que, delta de YA entre delta de XA. exacto. Porque este coeficiente va en el denominador, o sea, son libras mol por hora. Exacto. Gradiente de... O sea, Mi pregunta es, ¿por qué cuando usted puso 0.4 no pusimos la pendiente entre el coeficiente KXA arriba, en lo verde? Si se supone que es igual a esto. No, fíjate. De esta expresión yo tengo dos versiones. Esta es una y esta es otra. Entonces aquí mi pendiente, en lugar de ir acá, iría aquí. Sí. Aquí. Entonces, cuando yo digo, o sea, yo digo 40% de la resistencia total, si yo puse este coeficiente, quiere decir que lo que yo voy a aplicar es esta ecuación, la resistencia de la fase líquida es 40%. Ah, ok. Esa era mi duda, profe. Es que la resistencia es en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida. Esta sí es la resistencia de la fase gaseosa, pero en unidades de fase gaseosa. Y esta es la resistencia de la fase gaseosa, pero en unidades de fase líquida. Esa era mi duda, profe, porque yo no comprendía esa parte. Pensé que lo habíamos tomado de la primera, de arriba, de 1 sobre calle, de la primera que escribió. Pensé que de ahí salía todo. Aquí, pero sí se puede, pero cada vez que yo ponga una resistencia, esta resistencia la pongo la resistencia, perdón, es esta, parcial, es el 40% de la total, pero debe estar en unidades de fase líquida. Si lo quiero poner en unidades de fase gaseosa, entonces la resistencia sería MYX entre KXA. Ah, ok. Esa era mi duda, profe, ya la resolví. Pero sí se podría. Okay. O sea, por eso es lo que yo decía inicialmente. Este tema se presta y creen que es muy difícil. Pues probablemente sea difícil. Pero la regla, con este ejercicio que estamos practicando, esta es la teoría de la doble película, cuando ya uno desarrolla las ecuaciones y luego viene este ejercicio justamente para agotamiento y nos ayuda mucho a... Este es como un punto de partida que nos haría muy sólida la construcción de la base, ¿no? Y después hacemos las columnas y luego ya ponemos el techo, pero si la parte de abajo está mal, pues no va a resultar que entendamos el todo. Y eso es lo que se busca tratando de entender lo que sería el fundamento en el momento en que empiezan a hacer todas estas definiciones. Porque aquí yo pongo las unidades de concentración en fracción mol, pero las puedo poner en relación mol
y la pendiente puede tener diferentes unidades, etcétera. Entonces, en este ejercicio es muy sencillo, pero también si mete uno todo, pues se puede pensar que está muy confuso. Pero aquí, trabajando el azul, la Y estrella debe quedar claro que es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Ya no me acuerdo. Punto 75. La Y estrella es punto 75 de XA. Cuando yo la calcule aquí, este es punto 75 de XA. Y si tú observas, ya puedes calcular este valor de la velocidad de transferencia de masa. O sea que tú de aquí vas a decidir cómo resuelves el problema. Y este ejercicio se puede construir, y si ustedes observan la página siguiente, en la página siguiente viene una gráfica donde se muestra la solución gráfica del problema. Y ahí pueden interpretarlo todo. Entonces, este ejercicio hay que revisarlo una y otra vez, y si es necesario otra vez, y preguntar y todo. En este caso, las composiciones a la interfase, definitivamente lo único que voy a hacer es, mi estrategia de solución es, calculo MA con esta parte de aquí que tengo ya, o puedo obtener con la Y estrella. Y ya que lo tenga, yo puedo despejar ya. ¿Qué les parece? Pues sí. ¿Sí se ve la solución o no? Sí, profe. Ok. Ortegón, ¿cómo te quedó el ojo? Dígame usted. Ay, no, me va a estallar el cerebro. No, tienes que leerlo una y otra vez, lo que sea necesario, y escribirlo tú y deducirlo para que te entre ahí hasta ¿cómo se llaman? Las neuronas. Sí. Que se haga el enlace, la sinergia de los conocimientos para que ya puedas trabajar el tema. Entonces, digamos que la tarea consistiría en que trataran de concretar el conocimiento que les permite un ejercicio como este. O sea, y precisamente, pues pienso que aunque estemos lejos, estamos cerca. A través de este medio sí se está logrando que tengamos. No todos pueden y no todos quieren, ¿verdad? Porque luego querer es poder. Entonces, pero pues se abrió esta ventana de que vamos a trabajar el sábado, y Dios mediante, pues lo transferimos también para el próximo sábado. Ya son la 1 de la tarde en punto, y creo que ya ustedes se cansaron, mi cerebro también. Y nada más les pido, ¿Saraí anda por ahí? ¿Saraí? Sí, profe, buenos días, aquí estoy. Sí, te pido de favor que no te vayas. Ah, Y ok, ni Ortegón, por favor, ni Laura, y menos, Ok. ¿cómo se llama? Ok, Jesús. profe. Jesús también se queda tantito para que platiquemos tantito. Y si hay alguno Sí. de los integrantes del equipo de laboratorio que está conmigo en el laboratorio, ¿alguien más está ahorita presente? No sé si Daniel, Fernando. ¿Qué pasó, profe?